solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia Promesas y Bendiciones se presenta delante de ti para honrarte y glorificarte, porque creemos, Señor, que hoy es un día maravilloso para hacer todas las cosas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, y que creemos, Dios, que tú eres el único que nos das la guía, es el único que nos sostiene, y creemos que hoy es un día de recibir un pan, ese pan que viene de vida de parte tuya, por el cual nosotros entendemos y comprendemos esas grandes bendiciones, esos grandes momentos, instantes, de acuerdo a tu presencia divina en nuestras vidas. Señor, abrimos nuestra reunión de acuerdo a los principios y propósitos tuyos, porque creemos, Dios, que tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque la paz de Dios, que siempre sobrepasa todo entendimiento, nos hará, Señor, sentirnos bendecidos por ti en todas las áreas de nuestras vidas. Toma el control de los hogares de nuestros hermanos en cada ciudad. Toma el control, Señor, de sus familias. Toma el control de nuestra salud en este momento, y que tu misericordia nos acompañe en toda esta reunión, de acuerdo a la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Es muy agradable poder venir de nuevo a estar con ustedes. Y hoy quiero hablar de algo que se mueve mucho en el mundo. Se llaman los problemas y las presiones. Esos problemas y esas presiones que a veces nos agobian tanto. Y quiero comenzar con un pensamiento muy clave para este mensaje, que dice que el juicio final no llega a cada momento, sino cuando todo está hecho. Es un pensamiento clave. Y quiero hacer una pequeña introducción de los problemas. Vendrán inevitablemente en nuestra vida como cristianos. Es algo que no podemos evitar. Y tendríamos que ser muchos los ingenuos, pero aún si somos esos servidores, para pensar que la vida de nosotros cristiana es un lecho de rosas. La verdad, y es una verdad que Dios mismo la prepara. Estos llamados problemas son para Dios mostrarnos cómo poder nosotros entender que hay una posibilidad de nuestro crecimiento en esa madurez que tenemos que tener en Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que a medida de las dificultades necesitamos cada uno de nosotros entender esto, porque Él nunca nos va a poner más dolores o abrumarnos, sino que más bien siempre encontraremos en Él los recursos necesarios para vencer y salir adelante. Por eso no es fácil entender que la misma Biblia, la misma palabra, nos dice sobre los problemas. Por eso lo opuesto de la palabra problema, en las Escrituras encontramos palabras como pruebas, tentaciones, las mismas tribulaciones, las mismas privaciones y sufrimientos. Y estas palabras siempre las podemos definir de la siguiente manera. Una por una voy a hablar
de las tentaciones? Simple y sencillo. ¿Qué podemos decir de las tentaciones? Que es mayormente la que podemos producir como pruebas. Pero las pruebas son siempre enviadas por Dios por un propósito con beneficio. Y como pruebas están destinadas a lograr que se haga lo malo para entender lo bueno. Entonces aparecen las pruebas. Esta la podemos definir como la calidad de una cosa para probar y refinar y quemar con fuego, porque la palabra dice que nosotros pasaremos como el oro por el fuego, fundidos en el fuego. Entonces vienen las tribulaciones, donde se puede definir que hay una opresión, hay una presión, hay una aflicción y hay una necesidad. Y vemos que aparecen las dificultades, y estas principalmente nos quiere decir que sufrimos por las maldades, por las aflicciones y las mismas dificultades. Entonces aparece el último, que se llama sufrimiento. ¿Y cómo la podemos definir esta? Esta la podemos definir de la siguiente forma: que somos sujetos a dolor, a pérdidas, a penas, a derrotas, a los mismos daños o castigos. Y esto nos quiere decir que Dios quiere y nos permite que tengamos que convivir con tolerar a veces esos sufrimientos. Ahora, de pronto usted está preguntándose: pero pastor, si yo vengo a Cristo es para que me sane, me libere y me restaure. Bueno, nadie va a poder crecer a la estatura de Cristo si Dios no hiciera todo esto por nosotros. Si Él se llevara todos nuestros problemas y Él mismo los solucionara, si Él tomara las decisiones por nosotros, y si Él cogiera una cucharadita de solución para dárnosla en nuestra boca y nos diga: yo te voy a sobreproteger, yo te voy a evitar cualquier tipo de dificultad, entonces nunca vamos a madurar. Entonces nos convertimos, sin alcanzar a eso, nos volvemos esos serios niños engreídos, que como que nos ufanamos de que ya somos súper espirituales. Y Dios nunca quiere que nosotros nos envanezcamos. Dios no quiere que entendamos lo contrario de saber que tenemos un Padre que es perfecto, que Él ni siquiera eximió, le quitó el sufrimiento a su propio Hijo original de su naturaleza. Entonces Dios quiere que todos sus hijos, especialmente todo hombre, toda mujer que trabaje en la obra del Señor, no se deje vencer por los problemas, y por los más grandes que ellos sean. La misma Biblia nos dice claramente que en este mundo no va a ser fácil para los seguidores de Cristo, lo dice en Filipenses 1:29. Entonces nosotros necesitamos apoyarnos en Dios y aprender a depender totalmente de Él para nunca rendirnos. Cuando tú y yo estamos en ese momento de una dura prueba, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Él. Y entonces Él nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Y se lo voy a leer en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces llega y dice: pero tengo que reforzarte esto. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es una respuesta maravillosa. Esto no necesita más. Esto necesita es
obtenerlo, creerlo. Pero si quiere, vea conmigo al capítulo de Santiago 1, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. En el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mis amados, nosotros como cristianos debemos de saber algo muy importante: cómo definir los problemas. Y tradicionalmente, la definición del diccionario, en esa definición es dificultad o cosas en cuestión difíciles de entender. Usted misma se ha preguntado muchas veces, pero yo no entiendo este problema. Yo no entiendo por qué apareció este problema. Yo no entiendo por qué estas presiones. Entonces el Señor nos dice que hay una palabra que significa ve adelante. Y quiere decir, arrójate en mis brazos. Esta palabra nos está dando una definición muy interesante. Literalmente significa algo puesto o arrojado adelante. Y Dios quiere que tú y yo contemplemos los problemas a la luz de la palabra. Él quiere que tú y yo veamos los problemas como cosas positivas, como puertas que debemos abrir para hallar respuestas. Son cosas que nos harán vivir dinámicamente para no quedarnos estancados. Puede ser muy difícil y aún no los puedo entender por qué tengo que sufrir. Pero cuando usted o todos nosotros de una vez lo entendamos, lo vamos a entender cómo lo hemos superado y habremos aprendido y habremos dado un paso adelante y estaremos realmente creciendo en el Señor. Pero sin problemas no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso, dentro de lo que somos, hay tres fuentes de problemas para nosotros los cristianos, en vez de mirar los problemas del mundo. El primer problema se llama Dios. Muchos cristianos atribuyen todos sus problemas al enemigo y no se dan cuenta que el enemigo está aburrido, desesperado, que llegue el juicio para llevarse a todas esas almas al infierno. El problema que tenemos al día de hoy se llama Dios, porque Dios está detrás de todo esto. Porque a través de sus pruebas o problemas, Dios nos está brindando oportunidades para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos tener esas oportunidades donde nosotros aprendamos a parecernos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entender esto es saber, estoy en las manos de Dios, no en las manos del diablo. La religión te vendió el cuento que es el diablo. ¿Cómo va a ser mayor el diablo para crear problemas si Él no salva? Él no hace nada. Él no tiene trabajo. Usted se lo está dando por tener ignorancia, incredulidad y falta de fe. Por eso viene el otro punto de cuáles, de los problemas que son ¿qué? Fuentes, tu cuerpo y tu alma. Hay una batalla que usted no se ha dado cuenta, constante dentro de ti, en esa manera antigua de vivir, en la nueva vida que Dios te está dando en Cristo. No has entendido cómo obtener la victoria
en las áreas en donde tienes problemas. Y tienes que ponerte en las manos de Dios. A Dios no lo va a asustar que usted no quiera, que usted no le guste, que usted no esto. Él sabe que si a usted eso le gusta, no es hijo de Él y punto. Así es, de fácil. No hay problema, es que yo no quiero asistir. No hay problema, no asista. El problema se te quedó ahí enraizado, se te quedó sellado, porque usted entiende más las obras del diablo que las de Dios. Y para esto empezamos a tener un requerido, disciplina. Para esto necesitamos tener una determinación en nuestra voluntad, donde el Señor ocupe el trono de tu corazón, de nuestro corazón, como dice en 1 Corintios 9, 24 y 27. Y dice Romanos 12, renovaos vuestro entendimiento 1 y 2. Y Efesios 4, 22, 24. Pero no hagamos estos puntos que les quiero decir y que aparté para poderle manifestar. Nunca le digas a Dios que usted quiere obedecerle. No, obedézcale. A Dios no lo trate como trata a los humanos. Ah, sí, yo mañana vengo. No, mañana le pago. Mañana vengo y mañana no le doy ni nada, no aparece nada, puras mentiras. A Dios no se le puede hablar como un mentiroso porque lo ofendemos. Segundo punto, no solo creer que la palabra de Dios es infalible, sino que tengo que vivir de acuerdo a ella. Debo aprender a separar toda palabra inmediatamente que estoy recibiendo de Dios a través de su palabra y establecerla y revelarla en mi corazón como me lo dice la Biblia. Tengo que aprender a conocer y a vivir a la luz de lo que somos en Cristo o de lo que soy en Cristo, pero no vivir en un falso triunfalismo humanista del mundo que niega los problemas y tus sufrimientos como cristiano. El ser cristiano es un apodo porque somos de Cristo, de ahí salió cristiano, pero por ese apodo cree que el reino de los cielos se mueve. Y como yo decía en mi oración, en este momento hay muchísimos testigos desde el cielo mirándote donde tú estás. Está mirando el Señor tu corazón de lo que estás oyendo y en lo que estás distraída pensando en otras cosas. Por eso nunca permitas que otros piensen por ti o tomen decisiones por ti, cuando tú y yo lo tenemos que hacer nosotros mismos. Nosotros no somos de los que tal vez de pronto quizás voy a ver si Dios primeramente. Dios es primero. No hice su palabra. Ayer tuve que decirlo en una reunión. Busca primeramente el reino de Dios. Él es primero en todo. Porque si usted está siguiendo a los demás, eso es un pensar peligrosísimo. Ah, es que yo voy porque va a tener. Es que me invitaron allí y como están ellos, yo voy a ir. No, eso no funciona así. Eso se llaman cristianos inmaduros y débiles. Nosotros debemos de estar unidos. Si Dios te puso acá y te trae acá, únate a esta misión y a esta visión. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién más? De Jesucristo. ¿De quién más? De Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una oposición siempre. Y sería muy tonto pensar de nuestra parte que nosotros le interesamos mucho al diablo. El diablo lo único que está esperando es que usted le diga definitivamente yo no le creo a Dios, yo me voy contigo. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Eso dice Job, capítulo 1, capítulo 2. Eso dice Lucas 22, 31 al 34. La verdad es que el enemigo de nuestras almas, él está haciendo lo más posible y lo va a hacer cuanto más pueda para desviarte de la voluntad de Dios en que usted no cambie ese pensamiento. Él usa unos dardos de fuego del maligno. Él tratará de hacer que tus problemas
te quebranten y te desanimen. Uno no puede estar pensando en caerle como monedita de oro a todo mundo bien, porque a todo mundo no le vamos a caer bien. Yo sé que yo no le caigo bien a mucha gente por mi tono de voz, por mi forma de, no sé qué más puedan ver en mí. Y hay gente que se sobrecarga con uno, pero no se dan cuenta que la sobrecarga está dentro. Y el Señor, ¿qué nos dice en Santiago 4:7 y en primera de Pedro 5:8? Que siempre tenemos que someternos a Él para resistir al diablo en el nombre de Jesucristo. El diablo siempre te tiene el mundo como una película divina, hermosa, una invitación para desayunar, almorzar y comer con Él, con la pereza, con la soberbia, con la ira, con la contienda, con tus palabras maldicientes, con tus groserías, con tus placeres, con tus deseos mundanos. Pero eso los tenemos fabricados nosotros y esa es parte de Él, sí. Esa es su empresa. Ese es la tienda, el supermercado donde Él dice, usted me tiene una exhibición bonita. Me gusta venir a tu lugar en donde me puedo sentar tranquilo a ayudarte a que la ministres. Con todo eso que le nombré, de soberbia, ira, contiendas, pleitos, todo eso, orgías, adulterio, masturbación, todo eso. Pero les voy a hablar de 12 razones del por qué los problemas son cosas positivas. Primero, los problemas nos están llevando a exponernos a la profundidad para llevarnos a un nivel de nuestra madurez para con Dios. Pero ese primero que estoy diciendo nos está mostrando dónde usted hoy se encuentra para que veas qué cosas tienes que activar. Y nos ayudará en lo segundo a entender las cosas que realmente valen en la vida. Los terceros nos van a hacer conscientes de quiénes somos en realidad y te harán resaltar tus virtudes y tus defectos. La otra razón para los problemas, para cosas positivas, está en el cuarto punto. Ellas nos estimulan a la perseverancia. ¿Y cómo es que debemos de superar un problema? Y tenemos, como que se dice, seguir hacia adelante y no rendirnos. El sexto es que ellos nos refinan y nos pulen nuestras capacidades y nuestros dones. Las presiones de las dificultades liman nuestras asperezas y sacan todo lo malo que puede haber dentro de mí, dentro de nosotros. La séptima razón se llama: los problemas nos acrecientan nuestra confianza en Dios y tenemos que aprender a confiar en Él, porque en el octavo nos dice: para aumentar tu capacidad en Dios, y te va a permitir que puedas crecer en tu fe. Entonces en el noveno te dice que te ponen a prueba las cosas que nos dan cierta seguridad, enseñándonos a depender de Dios solamente. Y entonces en el décimo te llega y te dice que te empieza a prevenir de sentirte satisfecho contigo mismo, porque en el 11 te dice que nos permiten para ser creativos y desarrollar nuevas ideas. Y el 12 dice que empieza a suceder algo que nos ayuda a la sabiduría de Dios
y aprendemos a esperar en Dios y a saber qué es lo que Él haría en tu situación o en nuestra situación. Dios quiere, y este es el tema real, que maduremos como sus servidores. Porque es mi papá, es nuestro papá. Porque somos sus hijos. Porque cuando usted comenzó tu vida cristiana, lo primero que hizo Dios por medio de Jesucristo es empezarte a cuidar. Empezó a protegerte. Empezó a alimentarte dándote la comida en la boca como bebé espiritual. Porque Él sabía que la necesitamos. Sin embargo, Él no quiere que sigamos teniendo una niñez espiritual. Él quiere que nosotros esto se prolongue más de lo necesario. Eso lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y allí dice algo muy claro y hermoso que deberíamos de tenerlo muy claro en nuestro corazón. ¿Y qué dice el versículo 11? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y el 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el 13, y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es un niño o una niña. Y el 14, pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, y así dice, del bien y del mal. Él quiere que nosotros crezcamos. Es su anhelo. Él no es envidioso como nadie. Él es generoso. Por lo tanto, te va a poner desafíos en tu camino para que tengas un nivel de crecimiento, para que en ese nivel que se va a presentar en tu crecimiento puedas enfrentar y aprender por experiencia propia que Dios te está permitiendo tomar decisiones aunque cometas errores. Y por supuesto, Él siempre te va a enseñar y siempre te va a disciplinar para que tomes y muestres cuáles son los límites de tu conducta, para que te mantengas en el camino correcto. Eso lo dice Hebreos 12, 11, 13. Entonces, lo que tú tienes que aprender o tenemos que aprender todos es que Dios no me va a agobiar con los problemas. Él no me va a poner aquí su pie y me va a sacar la lengua hasta que me ahorque. No. Él, como nos conoce mejor que nadie, Él solo va a permitir aquellas cosas que tú y yo podamos afrontar. Cuanto más grande sea el problema, grábeselo, óigalo. Cuanto más grande sea tu problema, mayor es la confianza que Dios te va a tener. Porque fuiste capaz de pasar ese tremendo problema. Entonces ese problema te va a ayudar a madurar en Cristo. Porque mi papá y tu papá sabe la mejor manera de aprender para nosotros es por medio de ¿qué? De las experiencias. Él nos presenta el problema. Él nos deja que tratemos de resolverlo. Pero de hecho, Dios nos está dando algunas reglas básicas. Y si bien las estamos entendiendo, y que en este mucho tiempo que hemos pasado, y le vamos a tener que demostrar en la práctica, en el ejercicio, cómo los vamos solucionando estos problemas por nosotros mismos. Porque mucha gente corre a que otros se los solucionen. Mucha gente cree que somos los pastores y los líderes los que tenemos que solucionarle los problemas. Yo tengo que solucionarlos. Porque Dios usa tus problemas, mis problemas, como sus métodos principales para motivarnos.
Sus reglas están dadas en su palabra. Él ha prometido proveer todo lo necesario y así lo dice claro en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios no quiere que solo aprenda las verdades de memoria, lo que es un método de instrucción muy pobre cuando alguien dice es que yo me la sé y no se la sabe. Eso es pobreza. Y creer lo que todo lo tienes en tu memoria, mentiras, no lo tienes. Él quiere y lo exige que sus verdades sean parte de nuestra vida, que nosotros como sus seguidores las apliquemos. Él nos anima a hacer y a estarnos colocando en esos problemas específicamente que los diseñó para nosotros. Ahí está la respuesta. Yo no sé a qué horas apareció ese problema. Él lo diseñó para que te apareciera. Él te está colocando hasta problemas locos. Oigan, yo no entiendo esto, ¿por qué no? No, está loco esto. Pero Él dice, tú lo vas a poder solucionar. Porque estos problemas te van a elevar a un nivel de madurez, donde siempre vas a tener solución si lo buscas en su camino. Como cristianos tenemos que ver los problemas como nuestros amigos instructores. Suena fuerte, ¿no? Los problemas son mis amigos instructores, son los que me están instruyendo. Son como esas vallas, obstáculos que debemos superar para poder crecer en madurez. Los problemas son los medios que Dios está acrecentando para nuestra fe en Él. Estos problemas tienen que ser vistos por nosotros como montañas que tenemos que mover por fe, para que cada vez podamos superar una de estas. Nuestra fe crecerá y por consiguiente tú crecerás en Dios. Por eso esa es la respuesta de lo que dijo Jesucristo en Marcos 11, 22, 23, que dice: tengan fe en Dios. Y respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, ¿qué más le dijo? Quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, y lo obtendrás. Aquel hombre y mujer que se lanza a solucionar y no a esconder su problema es una persona de ese tipo. Se tiró al mar a solucionarlo. Llegue a donde le llegue. Si tú eres mentiroso, pues te vas a meter en el mar para solucionar todas las mentiras que has dicho. Si eres tramposo o tramposa, te vas a tener que meter en el mar para solucionarlos sin abrigar la menor duda de lo que va a suceder, porque Dios te dice, lo vas a superar, lo vas a obtener. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas siempre nos van a ayudar a desarrollar una fortaleza espiritual. Yo miraba ahorita en los Olímpicos la maratón de relevos de cuatro en relevos que son en las mujeres. Y veía cómo estas mujeres de Estados Unidos le entregaban el bastón a la otra en una velocidad impresionante. Y veo que estos atletas se entrenan y exigen a sus músculos para que rindan más y más cada vez, para poder estar siempre en un alto nivel de competición, para poder llegar al éxito en ese deporte que están practicando. Pero para lograr esto, estos hombres y mujeres están siempre poniéndose metas y marcas que tienen que lograr. Por eso la búsqueda de la excelencia de un atleta a veces es de mucho sacrificio y doloroso, porque ellos saben que sin sacrificio no hay logros. Ahora vayamos a nosotros,
Lo mismo pasa con nosotros y los problemas. Tenemos que verlos como esa competencia de salto de obstáculos en una carrera. Y puede ser que a veces te resulte de mucho sacrificio y hasta doloroso superarlos. Pero cuando lo haces, vas a ver que pasaste y habrás crecido en Dios y te volviste con unos músculos espirituales fuertes, de fortaleza. Entonces los problemas serán como herramientas para que te edifiques en tu vida espiritual y siempre te van a tener en actividad, estimulando tu crecimiento y manteniéndote en una vida disciplinada. Entonces te quiero hablar de 4 pasos para resolver estos problemas. ¿Cuáles serían los problemas a la manera de Dios para solucionarlos? Primero, reconocer que estás ante un problema y que nunca lo ignores ni pretendas ocultarlo como muchos lo tienen por costumbre. El segundo, recibir el problema o lo rechazas. Y esto depende de la clase de discernimiento de la fuente de origen del problema y del conocimiento que tengamos de la voluntad de Dios al respecto. El tercero, responder al problema en una forma positiva y sabia para poder canalizar la presión del problema. Porque si tú no sabes canalizar ese problema sobre tu vida, puede ser que no tengas una motivación para ver la solución. Y el cuarto, liberarte del problema. Una vez que tienes la respuesta apropiada para liberarte. No es que te vuelvas a repetirlo, como dice por ahí el dicho, el que no aprendió de la historia está condenado a repetirla. Esa palabra a mí me encanta, porque muchos no han aprendido a cancelarla, siguen en la historia. Entonces, aquí viene el cómo aprovechar las presiones que producen los problemas. El diccionario define la presión como un cuerpo ejerciendo una fuerza continua sobre o contra otra, como 2 cuerpos en contacto que se tienen. Pero también se puede definir como una influencia de conducta. Las tensiones vienen sobre nosotros para poder enfrentar un problema. Hay gente que dice: esto me va a enloquecer. Ay, esto yo no sé cómo lo voy a solucionar. No me hablen, déjenme solo, déjenme sola. Por favor, tengan misericordia de mí porque esta presión me está haciendo subir el azúcar. Me voy a morir. Pero si miras las presiones de esta manera, puede ser que es algo positivo, porque vas a llegar a manejarlas correctamente. Porque cada vez, hombre y mujer que me está oyendo, que confrontes un problema, te vas a poner cierta carga o presión sobre ti. La fuerza de esa presión depende del tamaño y la naturaleza de tu problema, de nuestro problema, y de la forma de tu habilidad para manejarlo. No con mentiras, no con astucia y sagacidad como hacen otros de costumbre. ¿Por qué? Porque necesitas aprender cómo sacar provecho de esa presión para motivarte a resolver el problema. Pero mis líderes, mis servidores de promesas y bendiciones, entiendan esto. Tenemos que trabajar con nosotros. Que nosotros debemos ser capaces de lidiar con las presiones que se nos pueden estar presentando para hacer nuestro evento en Colombia. Por más intensas que estas están siendo. ¿Por qué? Yo me siento feliz. Porque de tantos millones de colombianos, de tantos hombres en el mundo, nos ha escogido desde Madrid, desde las ciudades de Colombia, desde Estados Unidos. ¿Para qué? Para crecer en madurez en Cristo y hacer la obra de Dios. Esto no lo entienden muchos. Creen que el problema es mío. Creen que es problema de nosotros. Que le traemos más problemas a usted. Muchos hombres y mujeres dicen ser cristianos,
y siempre están reaccionando ante un problema porque la presión los acompañará. Pero van a tener que tomar una decisión y una acción inmediata. El hombre y la mujer que nunca puede decir no a los pedidos de los demás van a tener que sufrir esto. Dios más bien quiere que usted aprenda a esperar cuando es posible y vengas a Él, buscando su consejo antes de tratar de resolver cualquier problema. Es que hay un retiro o un encuentro en Moniquirá. ¿Usted qué le parece? ¿Cree que yo debo ir o no debo ir? Y se lo preguntan al del mundo. Y el del mundo, ¿qué le dice? Cómase esa plata mejor. No se la gaste en eso. Eso es para enriquecerle los bolsillos al pastor. Y no saben que eso es para que usted coma y duerma y pague sus servicios. La iglesia no le está quitando un peso. Pero como el mundo no sabe y yo le patrocino al mundo, mi problema se lo consulto al de los que tienen más problemas en su mente y en su corazón. Y entonces usted se devuelve esto una presión. Oiga, tiene razón. En vez de saber la fuente de su problema, ¿cómo se lo va a revelar en su voluntad el dueño de la voluntad? Que tú le puedas hacer un lugar a Dios de esta forma esencial. Que tú puedas aprender a crecer en madurez con Cristo como resultado de los problemas que Él te está mandando. ¿La economía es el problema? No. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y Faraón les quitó todas las riquezas, ¿se murieron de hambre en el desierto? No. Usted se ha acostado con un agua y como cáscara de la papa frita, como yo tuve que comerlo durante muchos meses con mis hijos, y no nos morimos. Pero llegó la pandemia y se murieron ricos, pobres y todos los que fueran, y se murieron. ¿Por qué? Bueno, me gusta que pregunten. ¿Cómo voy a solucionar esos problemas que sí están resueltos en Dios? Bueno, se lo voy a decir así. Atención, terminamos. Todo el mundo, cuando pasa un problema y se soluciona esa dificultad, se sienten que se desligaron y se les cayó una carga. Y ay, Dios mío, sí, por fin pagamos eso. Nos está atormentando. Ay, me metí con los agiotistas, claro, se metió en más pecado, fue y creyó en el gota a gota, tenga, lleve, para que aprenda. Fue y creyó en la maldición en vez de creer en el de la bendición. No fue capaz de afrontar tu problema y no le creyó al agiotista, al que vive de los intereses. Que oiga todo esto, todo el mundo, ojalá lo oiga por YouTube. Muchos cristianos tratan de hacer más de lo que Dios les está indicando, manteniéndose siempre en la ligadura del problema. Y de esa manera lo hacen porque se salen de la voluntad de Dios. Y eso se llama pecado. Otros cometen el grave error de relajarse. Ay, olvidémonos de eso, dejemos ahí que Dios lo pague. Como le decían a uno, un dicho que teníamos en nuestro país o en muchos países, Dios se lo pague. Y el Señor dice, no, yo sí lo voy a pagar, pero páguelo usted primero. Eso está escrito en la Biblia. Olvidémonos de ese cuento, Dios se lo pague. No, páguelo usted primero. Solucione el problema. Y lamentablemente muchos, no han conseguido una victoria en el Señor porque siempre bajan la guardia y dejan de buscar a Dios. Entonces quedan vulnerables a los ataques del mundo con su enemigo. Porque usted alguna vez ha visto que el diablo es un caballero. Él es atarbán, él es cínico, él es corrompido. Y él sabe esperar los momentos en que tú te pones relajado y relajada para ver ese cristiano cómo llegan los ataques de lo que menos usted dice, oiga, estamos bien felices en esta casa, todo está bien, tan lindo, la empresa, el empleo, ay, todo está marchando bien, gracias a Dios, y ¡pum! Llegó, pero Dios, se acabó la paz, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo nos va a dejar pasar por esto? Bajaste la guardia. Dejaste de buscar a Dios. Solamente en el problema lo buscaste, pero después dijiste a comer y a bailar, a dormir,
a ver televisión. Entonces, esos hombres y mujeres cristianos de enredas siempre van a estar más atacados, porque no están siempre en guardia y alerta. No están conscientes de las maquinaciones que viene del enemigo y que Dios ya le dio permiso. Porque ya dijo, tengo que darle trabajo. Vaya, trabaje usted, que a usted sí le gusta trabajar. O eso dice la palabra. Ahí sí, tiene razón. Que dice que anda como león rugiente, que anda dando vueltas para ver a quién encuentra sin defensa. Eso lo dice en su palabra en 1 de Pedro 5. Está bien, descanse. Y recuerde los triunfos que has obtenido con Dios. Pero usted, lo único que no le quita los ojos de encima es a San Billete. Pero le quita la mirada a Cristo. Hebreos 12, 1, 3, 2 Timoteo 4, 5. ¿Por qué? Cuando Satanás logra pedirle las tareas a Dios para colocarte en problemas que no son de Dios, lo primero que busca es que a ti te gusta el espíritu del engaño, y especialmente a los líderes, a los servidores, para hacerse cargo de situaciones que no provienen de Dios. No, pastor, estoy ocupado, qué pena, no cuente conmigo. Se vaya. El diablo quiere que tú te agotes haciendo cosas que usted cree que son productivas y son improductivas, porque te está desviando de la voluntad de Dios. No es posible que alguien necesite más que yo. Todos necesitamos de Dios. Aún las cosas bien intencionadas, que no son iniciadas por Dios, porque siempre son obras muertas. Yo le doy un consejo: tenga mucho cuidado y sea cuidadoso y cuidadosa en esto. Asegúrate de que tú conoces la voluntad de Dios, porque si sales de ella al hacer otra cosa, no vas a contar con su respaldo. Recuerde que cuando estamos enfrentando problemas, todo mundo nos da la espalda y el único que viene y te da el apoyo es el diablo. Pero Dios lo está permitiendo, porque a usted le tiene más los oídos al diablo que a él. Entonces, cuando tengas que encarar un problema, Dios se sienta con sus testigos a mirarte, a discernir si tú empiezas a mirar de dónde viene la fuente de esa procedencia, de ese problema. Y eso le encanta a nuestro Padre Celestial, con Jesucristo y el Espíritu Santo, que usted haga eso, que discernir de dónde viene la fuente de esa procedencia, ese problema. Y entonces Dios dice: Jesús, Hijo, Espíritu Santo, ancianos, vamos a ver si lo toma o lo rechaza. Vamos a ver si sabes escanear la procedencia de las fuentes que te están trayendo esos problemas a estos hombres y a estas mujeres. Por eso muchos no han aprendido a discernir entre la voluntad de Dios y el engaño del diablo. Dios controla todo, pero Él permitirá que el diablo nos tiente, pero nunca más allá de lo que tú puedas sobrellevar, para que usted se quede diciendo: es que es culpa del diablo, y es que el diablo y se le volvió un Dios esa palabra. Por eso tienes que leer Efesios 2:10 y Santiago 5:13, que Dios te va a mostrar que tienes que hacer en esa circunstancia algo muy importante, de poner tus ojos, tu mirada en Él, para que puedas soportar esos problemas. Y Dios nunca los ha querido para ti ni para mí, pero parece que a nosotros nos gustan las grandes ansiedades y tensiones en nuestras vidas, y por eso no podemos disfrutar de los recursos de Dios, porque siempre nos ocasiona algo que nos agotamos, y en esos agotamientos nos desanimamos. Entonces ahí sí venimos a Dios con humillación y le pedimos que nos perdone por haber hecho lo que nosotros considerábamos correcto, y por haber permitido que otras personas nos presionaran a hacerlo y no haber hecho su voluntad. Dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones al hacer lo que Él quiere. Filipenses 4:6-7, Colosenses 3:15.
muchos de los problemas. Muchos hombres y mujeres de Dios no maduran y se rehúsan a aceptar las pruebas. Se molestan con Dios y quieren exigirle, pero ya es ya que le quite el problema. Esa clase de hombres y mujeres se llaman los que se quejan en todo tiempo. Esa clase de hombres y mujeres conviven con los problemas y no hacen nada por superarlos. Son fatalistas y se la pasan sufriendo porque creen que esa es la voluntad de Dios. Se deprimen y le lloran a Dios y a gritos le piden que los libre del problema. Y lo más terrible es que esas personas a toda hora se la pasan lamentándose en todo tiempo. Le echan la culpa al diablo y le hacen la pelea. Pero en vez de encarar el problema y superarlo, a los pocos minutos o horas o días se desaniman al ver que no tuvieron resultados de su lucha contra el enemigo. Entonces, con esto termino. ¿Cómo se podría llamar a un cristiano inmaduro? Porque muchas de las pruebas, muchas veces de tus pruebas, han sido respuestas de Dios a las oraciones tuyas. Porque cuando le pediste que te cambiara, Él te vio que tú no has cambiado y no puedes hacer nada como hombre o mujer madura o maduro. No maduro el presidente, maduro. Él nos hace entrar en una confrontación con los problemas, porque será la única forma de poder lograr un cambio en tu corazón. Pero si te niegas a enfrentar una de estas pruebas, te pregunto en esta mañana, te lo pregunto, concéntrate aquí conmigo, regálame 5 segundos para preguntarte esto. ¿Cuándo vas a crecer y a madurar? ¿Cuándo? ¿A toda hora llorando? ¿A toda hora peleando? ¿A toda hora pidiendo? ¿A toda hora insistiendo? En donde te convertiste es que toda carga para ti quiere que Dios te la quite. Pero pasa el tiempo y no pasas la prueba. Entonces Dios dice, es que tienes que aprender la lección. Yo soy el dueño de la vida y la muerte. A mí no me asusta que te vas a quitar la vida. A mí no me asusta que no volver a la iglesia. A mí no me venga a decir que usted no quiere nada conmigo. Yo te veo como un inmaduro porque no has querido crecer hacia la madurez en mi Hijo Jesucristo, que nunca me dijo eso mientras estuvo en cuerpo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, hay 10 áreas comunes de problemas para los cristianos. El primero es el dinero. No eres un buen administrador de dinero que Dios te ha confiado. Vives por fe en lo que es en la economía del país a lo que se refiere. Ves a Dios como tu proveedor, pero buscas tu sustento como el mundo lo hace. ¿Estás haciendo con tu dinero lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Eres una persona íntegra en el manejo del dinero para la iglesia? ¿Aceptas una invitación a predicar porque te van a ofrendar o porque Dios te ha dicho que aceptes y busca un ministerio donde te pongan a predicar para que te den dinero? ¿Qué relación tienes con dinero, con tu motivación para servir al Señor? Eso es con el dinero. El sexo. Te las pasas tratando a los hombres o a las mujeres del sexo opuesto de la forma que Dios quiere, como dice en 1 Timoteo 5:1-2. ¿Tienes cuidado y cautela con miembros del sexo opuesto cuando estás a solas con ellos o con ellas? Las cosas con que alimentas tu mente a través de las revistas, de las películas, de la televisión, de libros, de la radio, ¿son provechosas o dañinas para tu vida? YouTube, Instagram, Facebook. El poder que a todos les encanta. ¿Ves el liderazgo como un derecho o un privilegio? ¿Como líder o servidor te ves como jefe o como siervo? ¿Te consideras orgulloso o humilde?
Pero entonces hay otro punto, los temores, las preocupaciones y las ansiedades. Y quiero decirles 4 cosas sobre eso. Todavía el día de hoy existen en tu vida temores que no has podido superar. Sabes que la preocupación es pecado y entonces ¿por qué demuestra desconfianza en Dios? Mateo 6, 25, 34. ¿Te has dado cuenta que el miedo es una de las armas más eficaces del diablo que aplica contra los cristianos? Pero te gusta complacer a la gente al punto de no poderles decir, no, yo ahorita no me siento con usted a hablar de todas esas baboserías. No. Y tampoco es capaz de decirles cuando te piden algo y ahí sí lo sueltas. Tome, yo te apoyo. Mire, tome, esto es poquito, yo de lo poquito que tengo yo te doy. Sabiendo que eso es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo andas con tus disgustos, con tus desilusiones y tus desalientos? ¿Sientes que debido a la presión de las circunstancias ya no puedes continuar y siempre te sientes pensando que estás vencido y vencida? ¿Cómo es posible que siendo un cristiano, una cristiana, no sientas la salvación y todavía no eres libre de las tinieblas y que no conoces a Dios como tu papá? ¿Por qué puedes estar pasando por eso? Y si sabes todas estas cosas, a menudo que ya las sabes, ¿por qué vienes de la providencia del enemigo? ¿Qué haces tú al respecto debido a esto? ¿Te encanta? ¿Te gusta? ¿Las ama? Sí, las tienes que amar. Ama más eso que a Dios. Y por eso empiezan las competencias, por eso nos falta fe, por eso vamos mal con las relaciones conyugales, familiares. Tenemos muchos hábitos donde nos dominan y dominamos, donde tenemos el hábito de afuera de Dios que nos puede superar y siempre existe eso porque siempre estamos en esos hábitos, donde están las circunstancias. Cuando Dios quiere que ya seas un vencedor, una vencedora, como dice Romanos 8:37, Isaías 7:9, donde nos dice en 1 Corintios 15, 57 y 58 y Hebreos 10, 35 y 39. Pero no estamos llegando a algo en donde que tengas cuidado porque puedes estar al día de hoy descalificado y descalificada. La vida cristiana es una carrera, no es para flojos. Tenemos que tener fondo. La palabra significa, la palabra o que se habla de carrera allí en la Biblia, dice que es un conflicto y un concurso para llegar al cielo. Y es una competencia de verdaderos hombres y mujeres que tienen como atletas conflictos interiores en su alma, pero que son consecuencia de un conflicto exterior. Y nadie te dijo que la vida cristiana es fácil. Nadie te dijo que venías a la iglesia a que te resolvieran todos los problemas para que te pudieras ir para la playa, para que te pudieras ir al resort, para que te pudieras ir al crucero, para que te pudieras ir al club social, al gimnasio. Nadie te dijo que la vida cristiana es fácil. Tienes que vivirla. Tienes que mirar, cuidarla y no relajados y relajadas. Tienes que tener disciplina y responsabilidad. Tienes que ser como el atleta que se preparó para una competencia para conseguir el premio supremo. Y de la misma manera, nosotros cada día tenemos que seguir ejercitándonos y esforzándonos para llegar a esa meta puesta por Dios y recompensados por Él y por Cristo. Mis amados, Dios en este momento de la historia está estremeciendo su iglesia para dejarla solamente con lo inconmovible. Y Dios te llevará o nos llevará en un proceso de estremecimiento que le está presentando problemas a su iglesia y a todo hombre y a toda mujer que se involucra en ella. Y estos problemas están diseñados para provocar en ti, en todos nosotros, que se pueda perder la gracia. Y si no estamos diseñados para advertir las cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros y en las estructuras de la iglesia,
Dios nos va a enseñar que tenemos que aprender que todo lo que está fuera de Él es movible y que vamos a tener que poner nuestra confianza y seguridad solo en Él. Y Dios quiere hombres, mujeres maduros, fructíferos, rectos y efectivos, que no se estén a toda hora apartando de Él, sino que se mantengan en Él. Y que cuando Él los necesite, sí, Señor, aquí estoy. Cuente conmigo, Señor, porque Él siempre te va a tener programas y estructuras eclesiales conforme a su voluntad. Por eso Jesucristo, y con esto termino hoy, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallaré fe en la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, bendito Padre, gracias por esta bendición. Gracias por tu amor. Gracias por darnos lo que nos das en este día. Por darnos ese gran mover de tu Santo Espíritu. En cada amanecer, una promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das.